Estimados, vamos a dedicar esta segunda sesión de la serie que hemos dedicado al liberalismo católico para centrarnos y trazar los rasgos fundamentales de la teología del liberalismo católico. Tal como dijo Donoso Cortés, toda cuestión humana esconde en el fondo una cuestión teológica y por lo tanto el liberalismo católico tiene también una teología particular que se asienta, podríamos decir, en un eje fundamental. Y ese eje fundamental no es otro que el humanismo antropocéntrico. Ese humanismo que se inició con la baja escolástica, que continuó con el Renacimiento y que se fue progresivamente fraguando a través de los siglos XVI y XVII hasta desembocar definitivamente en los principios ilustrados ya plenamente secularizados que después darían lugar a las revoluciones inglesa, americana, francesa. ¿En qué consiste ese humanismo? Pues poniéndolo en boca precisamente de un humanista renacentista, de Bovilo. El hombre para el humanista es un microcosmos. Un microcosmos significa que el hombre exalta lo íntimo y exalta su subjetividad. El hombre merodea en torno a sí y el hombre de algún modo se configura como un dios de lo finito. El hombre de alguna manera reina sobre aquello que tiene a su alcance. Es decir, reina sobre aquello que domina, sobre aquello que controla. Aquí esta idea se fue, como digo, desarrollando durante el Renacimiento, Pico de la Mirandola, Nicolás de Cusa, Dante, Petrarca, Erasmo, incluso Giordano Bruno también más adelante. Este elemento fusionado con el desarrollo de las ciencias empíricas, especialmente de la astronomía, que fuimos viendo cómo se desarrolla en Copérnico, en Kepler, en Newton, en Galileo, etc., que nos introduce un elemento de configuración y de entendimiento del orden cosmológico como un mecanismo de relojería. Y esta concepción nos conduce a un abandono progresivo de la metafísica. Y este es el principal elemento que la Iglesia condenó respecto de las cosmologías de Copérnico, de Kepler, de Newton, de Galileo, etc. La Iglesia, como dicen sus enemigos, contrariamente a como dicen sus enemigos, no condenó la ciencia, no condenó los avances científicos, sino que condenó la filosofía que subyacía en esa ciencia. Y esa filosofía, precisamente, consistía en un abandono progresivo de la metafísica. Y al mismo tiempo una concepción de la naturaleza diferente de la que se había venido consolidando durante el medioevo. ¿Qué tiene que ver esta mentalidad humanística, esta mentalidad cientifista, mejor dicho, en la génesis de la teología del liberalismo católico? Fundamentalmente tiene dos elementos muy representativos. Uno es el que ya hemos comentado, el humanismo. El humanismo es la base del liberalismo católico. El liberalismo católico se funda en una quiebra respecto de la tradicional teología de la dependencia absoluta a Dios. ¿Y cuál es la base de esa progresiva independencia de Dios? Esa base es la dignidad, la llamada dignidad ontológica. La dignidad humana entendida en sentido moderno, exclusivamente como la dignidad que emana del ser humano por el hecho de serlo, ¿no? Cosa que es cierta, pero que entendida y reflexionada de manera desordenada, es decir, de forma desconectada del pensamiento clásico, nos lleva a una exaltación de lo individual en el ámbito filosófico y a una exaltación, a una primacía del componente espiritual del ser humano en el ámbito teológico. ¿Qué implica esa primacía? ¿Qué implica ese primado espiritual del ser humano? Implica, en primer lugar, que el concepto de libertad se va empañando desde el enfoque clásico que le daba el aristotelismo y el tomismo, se va empañando hacia una idea de autodeterminación, es decir, hacia una idea de que el hombre, en ese abandono de la metafísica del ser, vamos entrando progresivamente en una metafísica del devenir. El hombre se autodetermina, el hombre es un proceso, de la misma manera que la naturaleza en las cosmologías de Copérnico, etc., es un devenir formado por leyes físicas, por leyes matemáticas, por leyes, en definitiva, de racionalidad empírica. El ser humano también es un devenir, es decir, el ser humano también imita al universo en ese sentido.
y la religión tiende a quedar encerrado como algo íntimo, como algo propio de la conciencia. Al hilo de esto, hay que decir que la conciencia también se va poco a poco desgranando de lo que fue su concepción tradicional. Y es aquí donde desemboca una idea que es esencial cuando pretendemos distinguir el pensamiento clásico del pensamiento moderno. Y es la libertad de conciencia. La libertad entendida como ya no de la conciencia, sino libertad de conciencia. Es decir, la libertad, de algún modo, del ser humano para autodeterminarse y buscar la felicidad del modo que considere más adecuado. Y eso, además, constitutivo de un derecho inalienable en base a la naturaleza del ser humano. ¿Qué ocurre? Pasados unos siglos, este humanismo que comenzó siendo cristiano se seculariza absolutamente y se convierte ya en un auténtico sucedáneo, en una caricatura de lo que fue la teología católica medieval. Y el humanismo, con su obsesión por el hombre, ya no es capaz de distinguir el humanismo original del Renacimiento del humanismo secularizado. Y no es capaz de distinguirlo porque la adopción de la vía moderna en la baja escolástica y en el Renacimiento ya lleva en sí la semilla de esa secularización, de esa inmanencia, ¿no? Como nos dice muy acertadamente Jesús Fuello en esta obra titulada La mentalidad moderna, ese ideal humanista unido al ideal de la ciencia, del surgimiento de la ciencia moderna, nos lleva a la llamada Ecclesia Spiritualis, es decir, a una teología de la Iglesia como una realidad puramente espiritual, es decir, se abandona el reinado de Cristo sobre las realidades temporales y se deja a la Iglesia una misión exclusivamente o eminentemente espiritual. Esto lo encontramos también en Occam, en el comentario que de él hace Rubén Calderón en esta obra titulada La ciudad cristiana. El pensamiento de Occam, que no es sino el reflejo de la decadencia del pensamiento escolástico, mezclado con la exaltación de la teología de la pobreza en el pensamiento franciscano, nos lleva a concluir lo siguiente. Occam dice, referido a Jesucristo, ¿quién prefirió padecer el suplicio infamante reservado a los esclavos? ¿Podía reservarse alguna potestad temporal sobre las autoridades que lo condenaron? Es decir, si Jesucristo renunció a toda potestad temporal y se dejó ser injustamente condenado a muerte, este mensaje lo que nos transmite es que la renuncia a toda propiedad era paso obligatorio para lograr la perfección evangélica. Es decir, Cristo no tuvo que renunciar a nada porque simplemente carecía de derechos. La Iglesia, sucesora de su humanidad, tampoco los tiene, menos todavía el de privar de sus justos privilegios a los detentores del gobierno. Pues bien, este es el pensamiento, el eje fundamental del liberalismo católico. Aquí es donde se fragua la autonomía de lo civil respecto de lo sobrenatural. Aquí es donde se fragua las ideas ilustradas acerca de la separación entre Iglesia y Estado. Aquí es donde se fragua la libertad de conciencia que después fundamentaría las revoluciones inglesa y americana. La Iglesia se tiene que ceñir a lo espiritual. El mundo terrenal corresponde al hombre. El hombre, como hemos dicho al principio, de algún modo reina en esas realidades temporales y debe dejar la religión a lo íntimo, a lo subjetivo, a lo personal. Y a lo sumo, como veremos después en otra ocasión cuando tratemos el asunto de la democracia cristiana, como mucho el pensamiento cristiano puede llegar a inspirar, puede llegar a funcionar como un marco inspirador de los ordenamientos, pero nunca aceptando el reinado de Jesucristo sobre las realidades temporales. Este es el principal punto de ruptura. Es decir, la Iglesia no tiene derechos sobre lo temporal. Creo que esta cita de Occam, o este comentario, mejor dicho, que sobre Occam hace Rubén Calderón, es un elemento esencial que deberíamos grabarnos a fuego cuando queramos disponer de criterios para discernir entre el pensamiento clásico, el pensamiento escolástico tradicional y el pensamiento moderno. Esta es, pues, la teología del liberalismo católico, no es otra. Abad de la Montagne, en esta otra obra que ya referenciamos en nuestra primera sesión, da una idea muy certera de lo que la teología a la que responde este liberalismo católico y cómo después se refleja en la política. Las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad que las revoluciones llaman su conquista,
no datan de hace un siglo, es decir, no datan de la Ilustración, no datan de la Revolución Francesa. Jamás una sociedad civil realizará el ideal democrático mejor que la sociedad religiosa fundada por el Cristo. Este es el eje del pensamiento del liberalismo católico, este es el eje del pensamiento moderno, el humanismo, el hombre como rey de las realidades temporales, el hombre como árbitro de aquello que rige los destinos temporales, abandono de la metafísica, exaltación del hombre, exaltación de la personalidad, libertad como autodeterminación, ausencia de derechos de la Iglesia sobre las potestades civiles. Estos son los ejes fundamentales que representan la teología del liberalismo católico. Y sobre estos ejes, Dios mediante, trataremos de profundizar en las posteriores sesiones respecto a aspectos mucho más concretos. Pero hemos creído necesario trazar estos rasgos esenciales porque serán los puntales sobre los que a posteriori iremos desarrollando cuestiones más concretas relacionadas con el liberalismo católico. Muchas gracias.